Reflexiones de la mañana. Hemos tocado los viajes de Pablo, Pablo prisionero, Pablo acusado, y hoy día tocaremos Pablo testigo. El pasaje está en Hechos 26:16 y dice: he apreciado a ti para ponerte por ministro y testigo. El propósito de Lucas, quien es escritor del libro de los Hechos y también del Evangelio de Lucas, describe la escena en cada una de las tres cortes. No era meramente apologético, también era evangelizador. Durante los 2 años de prisión que habían interrumpido su carrera misionera, Pablo debió haberse sentido muy frustrado. Pero cuando se le presenta esta oportunidad de dar testimonio, las aprovecha con toda confianza y coraje. Los principales ejemplos de que da Lucas son su entrevista privada con Félix y su confrontación pública con Agripa. Se ha descrito a Félix como uno de los peores funcionarios romanos. Era conocido por su crueldad, su lujuria y su codicia. Al parecer no tenía escrúpulos morales, pero Pablo no le tuvo miedo, debido a que le habló acerca de la rectitud, el autodominio y el juicio venidero. Es razonable suponer que confrontó al procurador por sus pecados. También le habló sobre la fe en Jesús. En cuanto al juicio ante Agripa, Pablo no se sintió abrumado por el espectáculo de pompa y poder que marcó la ocasión, ni por la asamblea de personajes notables en la corte. «Mire la audiencia que se reunió para Pablo», exclamó Crisóstomo. Pero el apóstol no hizo el menor intento de congraciarse con las autoridades. Quería lograr la conversión del rey, no su favor. Lucas registra que Pablo, repitiendo en 3 oportunidades los fundamentos del Evangelio a los oídos del rey. En cada ocasión en la que él repitió el Evangelio en la corte, de hecho estaba intencionalmente predicando a los jueces. Festo pudo calificarlo como loco, pero Pablo podía sostener: hablo palabras de verdad y de cordura. Gracias a Dios por la valentía de Pablo. Reyes y reinas, gobernadores y generales no lo intimidaban. Jesús había advertido a sus discípulos que sería llamado ante reyes y ante gobernadores. Por la lealtad a su nombre, les había prometido que en tales ocasiones les daría palabra y sabiduría, según Lucas 21, 12 y 15. Jesús también le había dicho a Ananías, quien probablemente había compartido esta información, que Pablo era su instrumento escogido para llevar el nombre del Señor a las naciones, a su gobernante y al pueblo de Israel. Hechos 9:15. Estas predicciones se estaban cumpliendo y Pablo no había fallado en responder. La verdad es cosa que en la predicación del Evangelio seremos llamados para dar testimonio ante muchas personas. En el caso del apóstol Pablo, ante reyes, gobernadores y autoridades de la época. No nos olvidemos, en el contexto de Pablo, era un contexto de dominación romano, que era el imperio que imperaba en la época de Pablo. Por lo tanto, dar testimonio de Jesucristo como el Señor ante un concepto de divinidad diferente para los romanos, pues César, el emperador, era divino, era arriesgar la vida. Era arriesgar la vida, y así fue. Pablo arriesgó la vida y la vida se le fue, producto del Evangelio, de dar testimonio del Evangelio. Nos acordamos de las palabras de Jesús en el Evangelio: el que guarda su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa del Evangelio, éste la guardará. Dar testimonio del Evangelio en todo lugar, a toda persona, independientemente del contexto en que vivimos, significa arriesgar la vida. El apóstol Pablo involucró su vida totalmente al dar testimonio. Hoy día suenan las palabras de los misioneros que trabajan en ambiente de riesgo y peligro en sus vidas,
guardan de decir que son misioneros, guardan de predicar el Evangelio por años, con tal de ganar a uno. Este no era el camino de Pablo, no era la visión de Pablo. No importaba lo que el ambiente dijera, Pablo daba testimonio a riesgo de perder la vida, y así fue. Con los años Pablo perdió la vida siendo decapitado. Hoy día, predicando el Evangelio en el contexto donde hay persecución por simplemente nombrar a Jesús o obtener una Biblia, y arriesgan la vida. No sé si guardamos la vida, apreciamos tanto la vida humana, la vida terrena, que somos incapaces de rendir la vida por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no escatimó su vida como más importante que el Evangelio del Señor Jesucristo. Y estuvo dispuesto a testificar a reyes, autoridades, gobernadores, que muchas veces buscaron simplemente matarlo. Necesitamos sin duda la fuerza del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, para que demos ese testimonio poderoso ante cualquier persona y ante cualquier contexto, aunque eso signifique arriesgar la vida. Dios les bendiga.